Trabajé como patóloga forense en el Servicio Médico Forense de la Ciudad de México durante 8 años. La historia que les voy a contar cambió mi perspectiva sobre la muerte y sobre lo que puede quedar de nosotros después de partir. Era diciembre de 2021, en plena temporada navideña. Recuerdo la fecha exacta porque fue el 23 de diciembre, justo antes de las fiestas. Había sido un día particularmente pesado, con varios casos que requerían autopsias urgentes para que las familias pudieran reclamar los cuerpos antes de Año Nuevo. Alrededor de las 4 de la tarde recibimos un caso que me asignaron personalmente. Una mujer joven de aproximadamente 25 años que había sido encontrada en su departamento en la colonia Roma Norte. Según el reporte policial, se trataba de un aparente suicidio. La habían encontrado sus roommates después de 3 días sin saber de ella. Lo que más me impactó cuando vi el cuerpo fue que llevaba puesto un hermoso vestido rojo de fiesta, como si se hubiera arreglado para alguna ocasión especial. Tenía el cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable y hasta llevaba zapatos de tacón alto. No era la imagen típica que uno esperaría encontrar en un caso de suicidio. Comencé la autopsia alrededor de las 5 de la tarde. Mi asistente, Miguel, ya se había ido porque era víspera de la cena de Navidad en su familia, así que estaba sola en el edificio junto con el guardia de seguridad. Prefería trabajar en silencio de todas formas, me permitía concentrarme mejor. Durante los primeros exámenes externos, todo parecía consistente con el reporte policial. Sin embargo, algo no me cuadraba con la escena. ¿Por qué alguien se vestiría tan elegantemente para quitarse la vida? ¿Para quién se había arreglado? Mientras tomaba fotografías y notas, comencé a notar algo extraño. Cada vez que me volteaba para anotar algo en mi computadora, tenía la sensación de que la posición del cuerpo había cambiado ligeramente. Al principio lo atribuí al cansancio. Había sido una semana muy larga, pero la sensación persistía. Alrededor de las 7 de la tarde decidí tomar un descanso para cenar algo. Cubrí el cuerpo con una sábana y fui a la pequeña cocina que teníamos en el segundo piso, mientras calentaba mi comida en el microondas. Escuché música. Era muy tenue, como si viniera de muy lejos, pero definitivamente era música. Sonaba como una canción romántica, de esas que tocan en las fiestas de fin de año. La melodía era familiar, pero no lograba identificarla completamente. Pensé que tal vez venía de algún edificio cercano, aunque me pareció extraño porque las ventanas estaban cerradas y normalmente no se escuchaba nada desde afuera. Regresé al área de autopsias y la música se hizo más clara. Definitivamente venía de adentro del edificio. Caminé por los pasillos tratando de localizar la fuente del sonido, pero parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Cuando regresé a mi mesa de trabajo, me detuve en seco. El cuerpo ya no estaba cubierto con la sábana. La sábana estaba perfectamente doblada a un lado de la mesa, como si alguien se hubiera levantado y la hubiera acomodado con cuidado. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero traté de mantener la calma. Tal vez había olvidado cubrir el cuerpo antes de irme. Tal vez el aire acondicionado había movido la sábana. Busqué explicaciones racionales mientras me acercaba a la mesa, pero entonces vi algo que me hizo temblar las manos. Los ojos de la mujer estaban abiertos y parecían seguir mis movimientos. Sé que suena imposible, los músculos oculares no funcionan después de la muerte, pero yo vi lo que vi. Sus ojos se movían, siguiéndome mientras yo caminaba alrededor de la mesa. La música se hizo más fuerte, ya podía identificar la canción, Bésame mucho, interpretada por una voz femenina muy suave. Era hermosa y escalofriante al mismo tiempo. Decidí llamar al guardia de seguridad para que subiera, pero cuando marqué su extensión, no hubo respuesta. Bajé corriendo a buscarlo, pero su puesto estaba vacío. Su café todavía estaba caliente, como si apenas hubiera salido, pero no lo encontré por ningún lado. Cuando regresé al área de autopsias, casi me desmayo. La mujer ya no estaba en la mesa. El vestido rojo estaba ahí, perfectamente extendido como si alguien acabara de quitárselo, pero el cuerpo había desaparecido. La música ahora venía claramente de la sala de espera del primer piso. Bajé las escaleras con las piernas temblorosas y lo que vi me quitó el aliento. Ahí estaba ella, la mujer del vestido rojo, bailando sola en medio de la sala. Se movía con una gracia y elegancia increíbles, como si fuera una bailarina profesional. Su cabello flotaba alrededor de sus hombros y sonreía con una expresión de absoluta felicidad. No parecía un cadáver, su piel tenía color, sus ojos brillaban, se movía con la fluidez de alguien completamente vivo, pero yo sabía que era la misma mujer que había estado examinando, la misma que había llegado sin signos vitales. Se dio cuenta de mi presencia y se detuvo. Me miró directamente a los ojos y me sonrió. No era una sonrisa macabra o aterrorizante, era una sonrisa triste, melancólica. Me hizo una seña con la mano, como invitándome a acercarme.
No sé por qué, pero no sentí miedo en ese momento. Sentí una profunda tristeza, como si pudiera percibir todo el dolor que había llevado a esa mujer a tomar la decisión de terminar con su vida. Me acerqué lentamente. Cuando estuve lo suficientemente cerca, ella comenzó a hablar. Su voz sonaba como un eco, como si viniera de muy lejos. No pude ir a la fiesta, me dijo. Me arreglé toda, compré este vestido hermoso, me peiné, me maquillé, pero al final no tuve el valor de salir. Me contó que había planeado ir a una fiesta de Navidad donde estaría el hombre que amaba, alguien que no sabía de sus sentimientos. Se había preparado durante días, había ensayado lo que le diría, había imaginado cómo sería bailar con él. Pero cuando llegó el momento, la ansiedad y la depresión que había estado escondiendo durante meses la vencieron. Se quedó en su departamento, vestida para la fiesta, viendo cómo pasaban las horas. La música de la fiesta llegaba desde el departamento de abajo, y ella se quedó ahí, sola, sintiéndose más vacía que nunca. Solo quería bailar una vez, me dijo. Solo una vez quería sentir que era hermosa, que alguien me veía. La música continuaba sonando, y ella extendió su mano hacia mí. Sin pensarlo, tomé su mano. Estaba fría como el hielo, pero se sentía real. Comenzamos a bailar lentamente en esa sala de espera vacía a las 9 de la noche del 23 de diciembre. Bailamos durante lo que me parecieron horas. Ella me contó sobre sus sueños truncados, sobre su soledad, sobre cómo había llegado a sentir que no tenía lugar en el mundo. Yo solo la escuchaba, sin juzgarla, sin tratar de darle consejos que ya no podía usar. Gradualmente, su figura comenzó a hacerse más transparente. La música empezó a desvanecerse, como cuando apagas un radio muy lentamente. Sus ojos tristes me miraron una última vez. «Gracias por bailar conmigo», me susurró. Nadie nunca lo había hecho. Y entonces desapareció. La música se detuvo completamente y me quedé sola en la sala de espera, con los brazos todavía extendidos como si estuviera abrazando a alguien. Subí corriendo al área de autopsias. El cuerpo estaba de vuelta en la mesa, exactamente como lo había dejado, cubierto con la sábana. El vestido rojo ya no estaba extendido a un lado, sino puesto en el cuerpo. Terminé la autopsia esa madrugada. Los resultados confirmaron el suicidio, pero en mi reporte nunca mencioné lo que había vivido. ¿Quién me hubiera creído? Desde esa noche, cada vez que tengo un caso de suicidio, especialmente de personas jóvenes, trato de tomarme un momento para pensar en sus vidas truncadas, en los sueños que nunca pudieron cumplir, en los bailes que nunca bailaron. La muerte es definitiva, pero a veces siento que el amor, la tristeza y los sueños incompletos pueden quedarse un poco más, buscando una última oportunidad de ser vistos, de ser escuchados, de ser recordados. Durante 5 años trabajé como técnico forense en una morgue de Guadalajara. Lo que les voy a contar pasó hace 3 años, durante mi turno de medianoche del 2 de noviembre, Día de Muertos. Sé que suena como cliché, pero créanme, después de esa noche entendí por qué nuestros ancestros le tenían tanto respeto a esa fecha. Era mi segundo año trabajando ahí, así que ya me había acostumbrado a los sonidos extraños que hace un edificio viejo durante la madrugada, las tuberías que crujen, el aire acondicionado que se enciende y apaga, las puertas que parecen moverse solas por las corrientes de aire. Pero esa noche fue diferente. Llegué a las 11 de la noche para relevar a mi compañero Javier. Me dijo que habían ingresado 4 cuerpos durante el día: una anciana que murió de causas naturales, un joven por accidente automovilístico, una mujer de mediana edad por complicaciones médicas y un hombre mayor que encontraron en su casa después de varios días. Nada fuera de lo común. Javier se fue y me quedé solo. Mi trabajo era básicamente vigilar, revisar que todo estuviera en orden cada 2 horas y estar disponible por si llegaba algún cuerpo de emergencia. Durante las primeras 2 horas todo estuvo tranquilo. Vi algunas series en mi teléfono, leí un poco, tomé café. Alrededor de la 1:30 de la mañana escuché el primer sonido extraño. Venía del área de refrigeración, donde están los compartimentos. Era como un golpe sordo, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado. Pensé que tal vez era algún mecanismo del sistema de refrigeración, pero decidí ir a revisar. Caminé por el pasillo con mi linterna, aunque las luces estaban encendidas. Llegué al área de refrigeración y todo parecía normal. Revisé cada compartimento, pero todos estaban bien cerrados. El sonido había parado. Regresé a mi escritorio, pero no había pasado ni media hora cuando lo volví a escuchar. Esta vez eran varios golpes, como si alguien estuviera tocando una puerta desde adentro. Se me erizó la piel, no les voy a mentir. Había escuchado historias de compañeros sobre supuestos muertos que despiertan, pero siempre pensé que eran exageraciones. Volví al área de refrigeración y esta vez el sonido era más claro. Venía específicamente del compartimento número 7, donde estaba el hombre que habían encontrado en su casa. Los golpes eran rítmicos. Me acerqué al compartimento con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Puse mi oído contra la puerta metálica y los golpes se detuvieron inmediatamente. Esperé unos segundos en completo silencio. Nada.
Decidí abrir el compartimento, saqué la bandeja y ahí estaba el cuerpo, exactamente como lo habían dejado. Estaba cubierto con una sábana blanca, en la misma posición. No había signos de movimiento. Me sentí ridículo, pero cuando estaba empujando la bandeja de vuelta, noté algo. La mano derecha del hombre estaba ligeramente fuera de la sábana y tenía los nudillos raspados, como si hubiera estado golpeando algo. Estoy seguro de que cuando lo revisé la primera vez, las manos estaban completamente cubiertas. Traté de racionalizar lo que había visto. Tal vez la sábana se había movido cuando saqué la bandeja. Tal vez los raspones ya estaban ahí y no los había notado. Cerré el compartimento y regresé a mi escritorio, pero ya no podía concentrarme en nada. A las 3 de la mañana, los golpes comenzaron de nuevo, pero esta vez no venían solo del compartimento 7. Escuchaba golpes desde diferentes direcciones, del 3, del 9, del 12. Era como si todos los muertos hubieran decidido despertar al mismo tiempo. Llamé a mi supervisor, el doctor Martínez, pero no contestó. Intenté con Javier, pero tampoco respondió. Estaba completamente solo en ese edificio con 4 cadáveres que aparentemente querían salir de sus compartimentos. Los golpes se intensificaron. Ya no eran solo golpes secos, ahora sonaba como si estuvieran arañando el metal desde adentro. El sonido era desesperante, como uñas contra una pizarra, pero amplificado. Decidí que era suficiente y me dirigí hacia la salida. Pero cuando llegué a la puerta principal, estaba cerrada con llave desde afuera. Eso era imposible, porque siempre quedaba abierta durante los turnos nocturnos por seguridad. Probé con mi llave maestra, pero no funcionaba. Era como si hubieran cambiado la cerradura. Regresé corriendo a mi escritorio para usar el teléfono fijo, pero la línea estaba muerta. Mi celular no tenía señal. Estaba atrapado ahí adentro con esos sonidos que cada vez eran más fuertes y más desesperados. Fue entonces cuando escuché pasos. No eran mis pasos, venían del área de refrigeración. Pasos lentos, arrastrando los pies, como cuando alguien camina con mucha dificultad. Mi sangre se congeló. Me escondí debajo de mi escritorio como un niño asustado. Los pasos se acercaban por el pasillo. Podía escuchar cómo las pantuflas o los pies descalzos rozaban contra el piso de linóleo. El sonido se detuvo justo frente a mi escritorio. No me atrevía ni a respirar. Pasaron varios minutos que me parecieron horas. Finalmente, escuché que los pasos se alejaban, dirigiéndose hacia otra área del edificio. Esperé hasta estar seguro de que ya no había ruido, y entonces salí de mi escondite. Corrí hacia el área de refrigeración para revisar los compartimentos. El número 7 estaba abierto y vacío. La sábana estaba tirada en el piso, pero no había rastro del cuerpo. Revisé todos los demás compartimentos y todos estaban en su lugar, exactamente como debían estar. Solo faltaba el hombre del compartimento 7. Busqué por todo el edificio durante más de una hora. Revisé cada oficina, cada baño, cada rincón. Nada. El hombre había desaparecido completamente. A las 6 de la mañana, finalmente llegó el doctor Martínez. La puerta principal se abrió normalmente, como si nunca hubiera estado cerrada. Le conté lo que había pasado, pero pude ver en sus ojos que pensaba que me había quedado dormido y había tenido una pesadilla. Fuimos juntos al área de refrigeración. El compartimento 7 estaba cerrado y cuando lo abrimos, ahí estaba el cuerpo, exactamente como debía estar, cubierto con la sábana, en la posición correcta. Los raspones en los nudillos seguían ahí, pero el doctor Martínez dijo que era normal en casos donde la persona había intentado salir de algún lugar cerrado antes de morir. Nunca pude explicar lo que pasó esa noche. Algunos compañeros me dijeron que los edificios viejos pueden jugar malas pasadas, especialmente durante el Día de Muertos. Otros sugirieron que tal vez había inhalado algún gas o químico que me causó alucinaciones. Pero yo sé lo que viví. Sé que esos golpes eran reales, que esos pasos eran reales, y que por unas horas ese hombre caminó por los pasillos de la morgue buscando algo o a alguien. Seguí trabajando ahí durante 3 años más, pero nunca volví a tomar un turno nocturno del Día de Muertos, y cada vez que tenía que pasar por el compartimento 7, me apuraba un poco más. Trabajé durante 10 años como técnico en la morgue del Hospital Universitario de Monterrey. De todos los casos que manejé, hay uno que nunca podré olvidar, uno que me cambió como persona y como padre. Fue en marzo de 2022, durante las vacaciones de Semana Santa. Era un miércoles por la tarde, cuando trajeron el cuerpo de un niño de apenas 6 años. Se llamaba Sebastián y había muerto en un accidente muy trágico. Su familia había ido de vacaciones a un balneario cerca de la ciudad y el niño se ahogó en una alberca mientras sus padres estaban distraídos por unos minutos. Lo que más me impactó cuando vi llegar el cuerpo fue que los padres habían traído una mochila llena de sus juguetes favoritos. Era una mochila de Spider-Man, y cuando la abrieron, estaba llena de carritos de Hot Wheels, figuras de acción, algunos peluches pequeños y un Nintendo Switch con varios juegos. La mamá, entre sollozos, me explicó que Sebastián nunca iba a ningún lado sin sus juguetes.
Es que se aburre muy fácil, me decía, como si el niño todavía pudiera aburrirse. Por favor, déjenlos cerca de él. Mi supervisor, el doctor Hernández, normalmente no permitía objetos personales en el área de trabajo, pero hizo una excepción. Era imposible ver a esos padres destrozados y negarles esa pequeña petición. Colocamos la mochila en una silla junto al área donde iba a estar el cuerpo del niño. El protocolo en casos de menores es muy específico y delicado. Teníamos que esperar a que llegara un patólogo especializado en casos pediátricos, así que mi trabajo era simplemente preparar y preservar el cuerpo hasta que se pudiera realizar la autopsia al día siguiente. Eran alrededor de las 5 de la tarde cuando terminé de acomodar todo. El área estaba silenciosa, la mayoría del personal se había ido temprano por las vacaciones y yo tenía que quedarme hasta las 8 de la noche para cerrar las instalaciones. Decidí ponerme al día con algunos reportes pendientes en mi oficina, que estaba justo al lado del área donde se encontraba el niño. Había dejado la puerta entreabierta para poder escuchar si llegaba alguien o si pasaba algo inusual. Alrededor de las 6:30 de la tarde, escuché un sonido que me hizo levantar la vista de mi computadora. Eran unos pitidos electrónicos, como los de un videojuego. Al principio pensé que tal vez había dejado encendido algún equipo, pero el sonido era muy característico, como los sonidos del Super Mario Bros. Me levanté para investigar y me di cuenta de que el sonido venía del área donde estaba Sebastián. Cuando entré, vi algo que me dejó helado. La luz del Nintendo Switch estaba encendida y se podía escuchar claramente el sonido del juego. La pantalla mostraba el menú principal de Super Mario Odyssey. Mi primera reacción fue buscar una explicación lógica. Tal vez el dispositivo se había encendido solo por alguna falla, tal vez había quedado en modo de espera y se activó por vibración o algo así. Apagué la consola y regresé a mi oficina, pero no habían pasado ni 10 minutos cuando volví a escuchar sonidos. Esta vez no era el Nintendo Switch, sino algo diferente. Eran sonidos de carritos chocando entre sí, ese ruido metálico característico de los Hot Wheels cuando los haces rodar por el piso. Volví al área y esta vez lo que vi me quitó el aliento. Varios de los carritos estaban fuera de la mochila, esparcidos por el piso como si alguien hubiera estado jugando con ellos. Algunos estaban volteados, otros formaban una especie de círculo alrededor de la mesa donde estaba el niño. Recogí todos los carritos y los volví a meter en la mochila. Revisé que todo estuviera bien cerrado y traté de encontrar una explicación. Tal vez había habido un pequeño temblor, tal vez vibración de algún equipo había hecho que se movieran, pero la mochila había estado cerrada con cierre. Era imposible que los juguetes hubieran salido solos. Decidí llamar al doctor Hernández para reportar lo que estaba pasando, pero no contestó. Eran vacaciones y entendía que no quisiera ser molestado, por lo que probablemente consideraría nervios de mi parte. Me senté en una silla junto a la mesa donde estaba Sebastián y le hablé en voz baja. Sé que suena extraño, pero he notado que a veces hablarles a los difuntos, especialmente a los niños, ayuda a calmar el ambiente. Hola Sebastián, le dije. Soy Francisco, estoy aquí para cuidarte hasta mañana. Veo que tienes muchos juguetes bonitos. Fue entonces cuando pasó algo que nunca olvidaré. Una de las figuras de acción, un Spider-Man pequeño, se cayó de la mochila al piso. No se resbaló, no se deslizó. Se cayó, como si alguien lo hubiera empujado desde adentro. Levanté la figura y la examiné. Era un Spider-Man articulado, de esos que pueden mover brazos y piernas. Cuando lo puse sobre la mesa, noté que tenía una pequeña nota pegada en la espalda con cinta adhesiva. Era una nota escrita con lápiz, con esa letra irregular de los niños pequeños. La nota decía: para Sebastián, de mamá y papá, para que no te aburras nunca, te amamos. Se me hizo un nudo en la garganta. Era evidente que los padres habían preparado esa sorpresa para el niño, probablemente como regalo del viaje que habían planeado. Un regalo que nunca pudo darle en vida. Dejé la figura junto a la mochila y regresé a mi oficina, pero ya no podía concentrarme en el trabajo. Cada 5 o 10 minutos escuchaba algún sonido, un juguete que se caía, música del Nintendo Switch, incluso lo que sonaba como risitas de niño. A las 7:30 de la noche decidí que era suficiente. Iba a cerrar todo e irme temprano, pero cuando fui a hacer la revisión final, encontré algo que me emocionó y me asustó al mismo tiempo. Todos los juguetes estaban perfectamente acomodados sobre la mesa, formando un pequeño círculo alrededor del cuerpo de Sebastián. Los carritos estaban ordenados por colores, las figuras de acción estaban de pie como si fueran soldaditos, y los peluches estaban acomodados como si estuvieran cuidando al niño. En el centro de todo, el Nintendo Switch estaba encendido, mostrando una partida guardada de Super Mario Odyssey. En la pantalla se veía que Mario estaba en el Reino de la Luna, en una zona que los niños llaman el lugar más bonito del juego, porque está lleno de estrellas y colores brillantes. Me quedé ahí parado durante varios minutos, tratando de procesar lo que estaba viendo
sucediendo. No había explicación lógica para lo que había pasado. Los juguetes no podían haberse acomodado solos y definitivamente el Nintendo no se había encendido por sí mismo 3 veces. Entonces escuché algo que me partió el corazón. Era la voz de un niño, muy suave, casi como un susurro. ¿Quieres jugar conmigo? Miré hacia la mesa y juro que por un momento vi la silueta translúcida de un niño pequeño sentado junto a sus juguetes. Tenía el cabello rizado y llevaba puesta una playera de Spider-Man. Me sonrió y me hizo una señal con la mano, como invitándome a acercarme. No tengo mucho tiempo, me dijo. Mamá y papá van a venir pronto a despedirse, ¿verdad? Asentí con la cabeza, sin poder hablar. Efectivamente, los padres habían pedido venir a despedirse antes de que trasladáramos el cuerpo al funeral. ¿Puedes decirles que me gustaron mucho los juguetes? Especialmente este Spider-Man. Siempre quise uno igual. Se levantó y comenzó a jugar con los carritos, haciéndolos correr por la mesa como si fuera una pista de carreras. Sus risitas llenaron toda la sala, un sonido que era hermoso y desgarrador al mismo tiempo. ¿Sabes qué es lo más bonito de este lugar?, me preguntó mientras seguía jugando. Que aquí no me duele nada. En la alberca me dolía mucho. No podía respirar, tenía mucho miedo. Pero aquí ya no me duele. Jugó durante lo que me parecieron horas, pero probablemente fueron solo unos minutos. Me mostró cada uno de sus juguetes, me contó historias sobre ellos, me explicó cuáles eran sus favoritos y por qué. Gradualmente, su imagen comenzó a desvanecerse. Los sonidos de los juguetes se hicieron más suaves hasta que finalmente se detuvieron. Ya me tengo que ir, me dijo. Pero diles a mamá y papá que estoy bien, que ya no tengo miedo y que voy a estar esperándolos con todos mis juguetes cuando les toque venir conmigo. Y entonces desapareció. Los juguetes se quedaron exactamente como él los había acomodado, formando ese círculo perfecto sobre la mesa. Al día siguiente, cuando llegaron los padres para la despedida, les conté parte de lo que había pasado. Les dije que había encontrado los juguetes acomodados de manera muy especial, como si Sebastián hubiera estado jugando con ellos. No mencioné que realmente lo había visto, pero les transmití su mensaje. La mamá se puso a llorar, pero eran lágrimas diferentes, no solo de tristeza, sino también de alivio. Siempre me preocupé de que tuviera miedo, me dijo. No soportaba pensar en él solo y asustado. Desde ese día, cada vez que llega un caso de un menor, me aseguro de que, si los padres traen objetos personales, se queden cerca del niño. He aprendido que el amor no termina con la muerte y que a veces los más pequeños solo necesitan saber que sus tesoros más preciados están con ellos, acompañándolos en su viaje final. Esa experiencia me cambió como padre también. Ahora juego más con mis hijos, valoro más esos momentos simples de risas y diversión, porque entendí que al final del día, lo que más importa no son nuestras preocupaciones de adultos, sino esos pequeños momentos de felicidad que compartimos con los que amamos.